Queridos hermanos, queridas hermanas, les saludo con gusto en este domingo tercero del tiempo ordinario, domingo 22 de enero. Ya fíjense nada más, ya pasamos la mitad del mes y casi nos acercamos al final de este mes. Les invito, hermanos, hermanas, poniéndonos en manos de Dios, poniendo nuestra vida en manos de Dios, les invito a que la oración de este día domingo, de esta semana, sea por nuestros niños, sobre todo por los estudiantes de kinder, primaria, secundaria, que pues el día de mañana y que día a día cargan con su mochila alegres para encontrarse con sus compañeros, con sus maestros, por los maestros que dejando un montón de cosas en su casa y corriendo las maestras llegan a sus aulas, a la escuela, pues para compartir la vida con los alumnos, porque es eso lo que hacen, compartir la vida, más allá de los conocimientos, comparten la vida por los alumnos y por los maestros. Y en esta oración que hacemos por ellos, pues les pido que dispongamos el corazón para escuchar el Evangelio de este día domingo, tomado de San Mateo. Cuando el Señor Jesús oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en las tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de Dios ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando delante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando las redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, qué bellas palabras encontramos hoy en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio que nos acompañará durante todo este año litúrgico, sobre todo en el tiempo ordinario. Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario, es decir, iniciando el año. E iniciando el año, pues escuchamos este bello pasaje. Pero antes de decir una palabra, pues sencilla, a esta palabra de Dios, quiero que miremos un poquito la realidad en la que vivimos, porque el Evangelio tiene que iluminar la vida, tiene que iluminar nuestra realidad. ¿Por qué pedí hace un momento que oremos por nuestros niños? Hermanos y hermanas, porque vivimos una realidad bien difícil, bien compleja en cuanto a la violencia, en cuanto a la corrupción, en cuanto a una superficialidad en la vida, un vicio enorme por los medios de comunicación, una pérdida grande de valores hasta en la limpieza de nuestros pueblos. Vivimos tantas cosas, hermanos y hermanas, y los niños
pues van a la escuela con tantas ilusiones porque sus papás les envían, porque la sociedad les dice que si no estudian, escuchaba cuando era niño y seguramente que hoy lo escuchan los niños, si no estudian no serán nadie en la vida. Y bueno, pues van con esa ilusión de tener un buen empleo, de ser empresarios, de ser las personas que admiran, de ser como papá que es triunfador, que es grande, que ha conseguido tantas cosas. En fin, son tantas las ilusiones que tienen nuestros niños, hermanos y hermanas. Y en el marco de toda esta ilusión de nuestros niños, pues les comparto una sencilla palabra que ojalá nos ayude. Estamos en el inicio del Evangelio y en el inicio también de la predicación del Señor Jesús. El Señor Jesús comienza su predicación y dice el texto del Evangelio, de tal manera que se cumpla lo que el profeta Isaías decía. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. Hoy, hermanos y hermanas, podemos decir que vivimos también en tinieblas por tantas cosas, todas estas cosas que nos afectan y que nos duelen, pues cubren todo lo bello de la vida, lo hermoso de la vida, el amor sincero, el amor verdadero de los padres, el amor verdadero de los maestros, el amor verdadero que encontramos en tanta gente que lucha en el día a día. Creo que ahí vivimos hoy también nosotros en una tierra de sombras. Estamos iniciando el Evangelio, estamos iniciando nuestro año litúrgico, estamos iniciando este tiempo ordinario. Y qué hermoso es escuchar en este domingo estas palabras. El pueblo que habita en tinieblas ha visto una gran luz. Que de veras el Señor Jesús sea nuestra gran luz. Y comienza el Señor Jesús con esta palabra. Su predicación, su ministerio lo inicia con esta palabra. Convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Convertíos, que en griego es metanoia. ¿Qué es metanoia? Un cambio de mentalidad, un cambio de mirar la vida. Aquí, hermanos, hermanas, creo que necesitamos todos cristianos un cambio de mirar nuestra fe de manera distinta. En mi pueblo, la fe es mucho de procesiones, es mucho de flores, de cohetes. En mi parroquia, gran parte de la fe es de bautismos, de quinceañeras, pero ni siquiera de la Eucaristía asidua, dominical. A veces solamente es, como digo, en los bautizos, en las quinceañeras, en los sepelios. Y a veces ni eso. Nuestra fe es, pues creo en Dios y punto. Pero me parece que tenemos que cambiar, hermanos y hermanas, de mentalidad también en la manera de vivir y de concebir nuestra fe. ¿Cómo esta fe que tengo, esta fe que tenemos, cómo puede cambiar la vida, cómo puede cambiar la historia? ¿Cómo hacer para que esta fe, como siempre digo, haga de este mundo un mundo más amable? El Señor Jesús dice, convertíos, conviértanse, cambien de mentalidad la vida de su fe, porque está cerca el reino de Dios, pero hay que cambiar de mentalidad nuestra manera de ver y de vivir nuestra fe. Luego continúa el Evangelio llamando a sus primeros discípulos, porque les dice, fíjense ustedes, les dice, vengan conmigo.
síganme, es decir, vengan detrás de mí. Ir detrás del maestro, pues es precisamente ser discípulos, es decir, vengan detrás de mí viendo lo que yo hago. Y termina el Evangelio que escuchamos el día de hoy, diciendo: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino. En griego, evangelio, diciendo buenas noticias, Los discípulos primeros lo están siguiendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues anunciando buenas noticias. Tenemos que anunciar buenas noticias, tenemos que anunciar que se puede vivir una vida distinta, una manera diferente. ¿Cómo es posible que esta semana, por las noticias, nos damos cuenta que en uno de los pueblos más pobres de nuestra patria, un niño mata a otro niño porque le ganó en las maquinitas? ¿Qué está viendo y qué está escuchando en su casa? ¿Cómo están viviendo su fe estos hermanos, estos padres de este niño? ¿Cómo están viviendo su fe? Síganme, dice el Señor Jesús, anunciando buenas nuevas, anunciando palabras nuevas, palabras de vida, curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Hermanos y hermanas, hay muchas cosas que nos duelen en nuestro pueblo. Hay muchas enfermedades que hay que curar. El Señor Jesús nos invita a ser discípulos suyos. Dice el texto del Evangelio que los discípulos, dejando su barca, la barca representa su vida, su sustento, su proyecto de vida, su realización, su manera ya de ser. Pues dejando su barca, dejando esa manera ya de ser, los discípulos ahora siguen al Señor como su única esperanza, confiando completamente en Él. Pues hermanos, hermanas, estamos llamados a seguir y a confiar completamente en el Señor Jesús, para anunciar buenas noticias, para decir buenas palabras, y para, como Él, curar las enfermedades y los males que aquejan a nuestro pueblo. Hermanos y hermanas, que las palabras que hemos escuchado, que escuchamos este domingo en la Eucaristía, iluminen nuestro día, iluminen nuestra semana, iluminen nuestra vida y nos dispongan a vivir, a caminar detrás del Señor Jesús durante todo este año. Les deseo a todos buen domingo, les deseo a todos buena semana. Les leo sus comentarios, aunque de repente no me dé tiempo de contestarlos, los leo y los veo el siguiente domingo. A todos la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga.